Imagina despertar un día en prisión, acusado de un delito que no cometiste, sin posibilidad de juicio, sin abogado, sin familia que crea en ti. Ahora imagina que unas horas después, te visten de lino fino, te dan un anillo de autoridad y te proclaman el segundo hombre más poderoso de una superpotencia mundial. Suena a guión de película, ¿verdad? Pero esta es la verdadera historia de José, un hombre que experimentó la caída más brutal y el ascenso más extraordinario jamás documentado en la historia antigua. Y lo más intrigante no es ni siquiera la transformación en sí, sino el camino que siguió para llegar allí. ¿Por qué José no fue ascendido por suerte, conexiones políticas o por estar en el lugar correcto en el momento oportuno? Fue preparado a través de una serie de injusticias tan devastadoras que harían que cualquiera de nosotros se rindiera. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente de violación por la amante que intentó seducirlo, olvidado en una prisión durante 2 años después de ayudar a alguien que prometió liberarlo. Si alguna vez has sentido que la vida te ha traicionado, que quienes deberían haberte protegido te han hecho daño o que hacer lo correcto solo te ha traído problemas, esta historia resonará profundamente contigo. Porque José no solo sobrevivió a todo, sino que convirtió cada injusticia en una plataforma para el siguiente nivel. Y la lección más poderosa de todo este viaje es algo que nuestra generación apresurada necesita desesperadamente entender. Una larga preparación no es tiempo perdido. Cada temporada difícil, cada posición que parece estar por debajo de tu potencial, cada momento en que te preguntas si Dios te ha olvidado, todo esto te está moldeando para algo que aún no puedes ver. José pasó 13 años como esclavo y prisionero antes de gobernar Egipto. 13 años sintiendo que nada estaba sucediendo, cuando en realidad todo se estaba preparando. La historia comienza mucho antes del encarcelamiento, mucho antes de Egipto, en una tierra llamada Canaán, donde un anciano pastor llamado Jacob crió a sus 12 hijos. Y si hay algo que ha complicado las relaciones familiares desde el principio de los tiempos, es el favoritismo paterno. Jacob no ocultó que José era su favorito, el hijo que tuvo con Raquel, el amor de su vida, quien murió prematuramente. José era el 11º hijo, nació cuando Jacob ya era anciano, y recibió un trato especial que sus hermanos mayores observaban con un odio que crecía día a día. Y Jacob, en una muestra de afecto que sería la peor decisión paterna de la historia, mandó confeccionar una colorida túnica de manga larga para José, una prenda no destinada al trabajo, sino a la autoridad, para quienes supervisan el trabajo de otros. Imagínate trabajando bajo el ardiente sol de Oriente Medio cuidando ovejas y cabras, cubierto de polvo y sudor, y tu hermano menor aparece con atuendo formal, paseando por los campos como si fuera una especie de inspector. Los hermanos de José lo odiaban tanto que no podían hablarle en paz. La Biblia es muy clara al respecto. Ni siquiera lo saludaban apropiadamente. Pero si la túnica ya era suficientemente mala, lo que vino después fue la gota que colmó el vaso, y casi le cuesta la vida a José. Porque José tuvo 2 sueños. Y con la ingenuidad típica de un adolescente privilegiado que nunca necesitó desarrollar inteligencia emocional, decidió compartir estos sueños con toda la familia. En el primer sueño, todos estaban en el campo atando gavillas de trigo, y la gavilla de José se levantó y se mantuvo erguida, mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante José. No hace falta ser teólogo para entender el significado. José estaba soñando que toda la familia, incluidos su padre y su madre, un día se inclinarían ante él. Ahora consideren la escena. Un muchacho de 17 años, ya odiado por sus hermanos, por ser el favorito de su padre, llega emocionado, contándoles que soñó que todos se arrodillarían ante él. Ni siquiera Jacob, que amaba a José, pudo aceptar eso. Reprendió a su hijo delante de todos, preguntándole si José realmente creía que su padre, madre y hermanos se inclinarían ante él. Los hermanos se enfurecieron aún más, pero Jacob siguió dándole vueltas, porque en el fondo sabía que Dios hablaba a través de sueños, y tal vez había algo más que la arrogancia juvenil. Lo que nadie en esa familia podría haber imaginado es que esos sueños eran proféticos, pero el camino hacia su cumplimiento estaría pavimentado con traición, sangre y años de sufrimiento que transformarían a ese joven ingenuo en un hombre capaz de gobernar imperios. José cometió el clásico error de alguien con un gran destino pero poca madurez. Confundió revelación con cumplimiento, pensando que conocer el futuro significaba que estaba listo para él. Pero el destino sin preparación es solo fantasía, y José estaba a punto de entrar en la escuela más brutal que existe.
una donde cada lección cuesta lágrimas y cada ascenso se disfraza de derrota. Y mientras José se dormía esa noche, sin saber lo que les esperaba, sus hermanos comenzaron a albergar algo mucho más peligroso que la envidia. Comenzaron a planear cómo convertir ese sueño en una pesadilla permanente. Un día, los hermanos de José pastoreaban sus rebaños lejos de casa, cerca de Siquem, y Jacob decidió enviar a José a ver cómo estaban y traer noticias. Era un largo viaje, más de 80 kilómetros, y José iba solo, con esa túnica colorida que era prácticamente una diana en su espalda. Cuando sus hermanos lo vieron de lejos, incluso antes de que se acercara, comenzaron a conspirar contra él. La Biblia registra sus palabras exactas. «Vengan, matémoslo y arrojémoslo a una cisterna, y digamos, una fiera lo ha devorado, y veremos en qué se convierte en sus sueños». No era una amenaza vacía ni una ira pasajera. Era un complot de asesinato, premeditado, alimentado por años de resentimiento reprimido. Imaginen la escena: José caminando inocentemente por el desierto, tal vez ensayando cómo saludar a sus hermanos, mientras ellos lo miraban, discutiendo la mejor manera de matarlo. Rubén, el hermano mayor, tuvo un pequeño remordimiento e intentó salvar a José, sugiriendo que simplemente lo arrojaran a una cisterna vacía en el desierto, con la secreta intención de regresar más tarde y liberarlo. Los demás accedieron, probablemente porque arrojarlo a una cisterna y dejarlo morir de sed parecía aún más cruel que un asesinato rápido. Cuando José finalmente llegó, emocionado por ver a sus hermanos, lo agarraron con violencia, le arrancaron la odiada túnica y lo arrojaron a una cisterna seca y oscura en medio de la nada. José debió gritar pidiendo explicaciones, implorando clemencia, recordándoles que eran hermanos, que su padre sufriría, pero ellos simplemente se sentaron a comer como si nada hubiera pasado. Imagina el terror de 1900. Estar en el fondo de un pozo oscuro, escuchando las voces de tus propios hermanos hablando pacíficamente mientras esperas allí la muerte. Pero entonces algo cambió. Una caravana de mercaderes ismaelitas pasó, procedentes de Galaad y rumbo a Egipto, cargando especias, bálsamo y mirra. Y Judá, uno de los hermanos, tuvo una idea que consideró más práctica. ¿Qué ventaja tenemos en matar a nuestro hermano y ocultar la sangre? Vendámoslo a los ismaelitas, así no le pondremos la mano encima. Después, de todo es nuestro hermano, nuestra carne. Fíjense en la lógica retorcida. No lo matemos por ser hermanos. Simplemente vendámoslo como esclavo para no volver a verlo. Sacaron a José de la cisterna, negociaron con los mercaderes y vendieron a su propio hermano por 20 piezas de plata, el precio promedio de un joven esclavo en aquella época. José fue llevado encadenado, probablemente llorando, mirando hacia atrás mientras sus hermanos se hacían cada vez más pequeños en el horizonte, incapaz de comprender cómo personas de su propia familia podían hacer semejante cosa. Y lo más doloroso, debió de estar pensando en esos sueños, preguntándose si lo había imaginado todo, si Dios realmente había hablado, o si era solo su propia arrogancia. Pero la crueldad no había terminado. Los hermanos tomaron la colorida túnica de José, mataron una cabra y la tiñeron con la sangre del animal. Se la llevaron a Jacob y le dijeron: «Encontramos esto, ¿reconoces la túnica de tu hijo o no?». Ni siquiera tuvieron el valor de mentir abiertamente. Simplemente presentaron la evidencia y dejaron que su padre sacara la conclusión obvia. Jacob reconoció la túnica de inmediato y gritó: «Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. José ha sido despedazado». Rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y lloró durante días. Todos sus hijos e hijas acudieron a intentar consolarlo, pero él rechazó cualquier consuelo, diciendo que bajaría a la tumba llorando por su hijo. Imaginen el cinismo de los hermanos, fingiendo consolar a su padre por el dolor que ellos mismos habían causado, viviendo con esa mentira cada día, viendo sufrir al anciano sabiendo que José estaba vivo en algún lugar, siendo vendido como mercancía. Mientras tanto, José cruzaba el desierto rumbo a Egipto, un viaje de casi 300 kilómetros en condiciones inhumanas, encadenado a otros esclavos, sin comida decente, sin suficiente agua, transformado de hijo predilecto en propiedad comercial en cuestión de horas. Y a 1900, cada paso de ese brutal viaje, José tenía que decidir qué hacer con esta injusticia. ¿Dejaría que lo destruyera por dentro o encontraría un propósito mayor en este absurdo sufrimiento? Cuando José llegó a Egipto, fue vendido en el mercado de esclavos a un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón, en esencia, el jefe de seguridad del rey de Egipto. Imaginen la humillación. José había crecido como hijo de un hombre rico, acostumbrado a ser servido, y ahora lo evaluaban como a un ganado. Le revisaban los dientes, le palpaban los músculos,
le ponían precio y negociaban. Pero aquí comienza a surgir algo extraordinario en el carácter de José, que se repetirá a lo largo de su historia. Decidió sobresalir incluso en la peor situación. La Biblia dice que el Señor estaba con José y prosperó, y que su amo vio que el Señor estaba con él, y que todo lo que hacía el Señor prosperaba en su mano. José no se relajó, no se quejó de la injusticia, no se hizo la víctima ni tuvo un tan mal desempeño por estar enojado con lo que hacían sus hermanos. Simplemente decidió que si iba a ser esclavo, sería el mejor esclavo que esa casa jamás hubiera tenido. Limpiaba mejor, organizaba mejor, administraba mejor, hacía todo con tal excelencia que Potifar empezó a notarlo. Y aquí reside una de las lecciones más contradictorias de la historia de José. Su fidelidad no residía en la posición que creía merecer, sino en la que la vida le había dado. No sabía que lo estaban preparando para gobernar un imperio. Creía que sería esclavo el resto de su vida, pero aún así eligió la excelencia. Potifar quedó tan impresionado que ascendió a José a mayordomo de la casa, poniendo todo lo que poseía bajo su autoridad. La Biblia dice que, desde entonces, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en casa como en el campo. Potifar llegó al punto de no preocuparse por nada más que por la comida. José se encargaba de sin todo. Reflexiona sobre la transformación. En tan solo unos años, José pasó de ser un nuevo esclavo en el mercado a administrador general de todas las propiedades de uno de los hombres más poderosos de Egipto. Tenía acceso a todo, controlaba las finanzas, supervisaba a los demás sirvientes y era tratado con respeto en la casa. Y aquí José podría haberse relajado, podría haber pensado: sobreviví, ahora tengo que guardar esto hasta que muera de viejo. Pero el destino de José no era ser mayordomo de Potifar, y la siguiente prueba sería mucho más peligrosa que la envidia fraternal, pues esta vez involucraba deseo, poder y la palabra de una mujer contra la de un esclavo. José estaba a punto de aprender que hacer lo correcto no siempre te protege de las consecuencias, a veces te lanza directamente a ellas, y que la integridad tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar cuando la comodidad está en juego. La Biblia describe a José como hermoso de apariencia y semblante, lo que básicamente significa que era muy apuesto, y esto llamó la atención de la persona equivocada, la esposa de Potifar. Ella comenzó a intentar seducir a José y no fue algo sutil ni puntual. Fue un acoso constante y descarado. Literalmente le dijo: acuéstate conmigo, sin rodeos, una orden directa. Y José se negó, pero no solo se negó, sino que explicó por qué de una manera que demuestra la profundidad de su carácter. Mira, mi amo no se preocupa por nada en esta casa por mi culpa. Ha confiado todo lo que tiene en mis manos. Él no es mayor que yo en esta casa. No me ha negado nada excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Cabe destacar que José no usó una excusa débil como «no tengo ganas» o «no quiero arriesgar mi trabajo». Fue directo. Sería traición contra Potifar, quien confiaba en él, y un pecado contra Dios. Entendía que el carácter no se define por lo que haces cuando te pueden atrapar, sino por lo que haces cuando nadie los sabrá. Y esta mujer tenía poder absoluto sobre él. Podía inventar cualquier cosa y él sería asesinado. Pero José eligió la integridad aún sabiendo el riesgo. Pero la tentación no terminó ahí. La Biblia dice que ella le habló a José día tras día, acosándolo a diario y con insistencia, probablemente con promesas y amenazas sutiles, todo para convencerlo de que cediera. Un día, cuando todos los demás sirvientes estaban fuera y solo José estaba en la casa haciendo las tareas, ella vio la oportunidad perfecta. Lo agarró por la ropa y le dijo de nuevo: acuéstate conmigo. Pero esta vez fue más agresiva, sujetándolo con fuerza. Y José hizo lo único que preservaría su integridad y seguridad en ese momento. Huyó, pero con las prisas. Dejó su manto en sus manos y salió corriendo de la casa. Imaginen la escena. José corriendo desnudo, prefiriendo la vergüenza momentánea de ser visto así a comprometer sus valores. Pero ese manto en su mano se convirtió en la prueba perfecta de una mentira devastadora. La mujer, furiosa por ser rechazada, gritó a los sirvientes que José había intentado abusar de ella y huido cuando ella gritó, y que la prueba era la ropa que había dejado. Cuando Potifar llegó a casa, contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que trajiste vino a insultarme, pero cuando grité dejó su ropa y huyó. Y aquí José experimentó una de las injusticias más crueles: ser castigado precisamente por hacer lo correcto. Mantuvo su integridad, huyó de la tentación y fue acusado de violación,
Si hubiera cedido, probablemente habría permanecido cómodo como mayordomo, pero por negarse, terminó en prisión. Potifar estaba furioso. No sabemos si creyó plenamente a su esposa o si tenía dudas, pero la palabra de un esclavo contra la de una mujer egipcia de la élite no valía nada. José fue arrojado a la prisión del faraón, un lugar reservado para los prisioneros del rey, y todo lo que había construido con años de duro trabajo se derrumbó en cuestión de minutos. Había sido el hijo predilecto de su padre, vendido como esclavo, convertido en un mayordomo de confianza, y fue acusado falsamente y encarcelado. Si había algo que podía hacer a José cuestionar la existencia o el interés de Dios, era precisamente esto: ser castigado por obedecer. ¿Cuántas veces has hecho lo correcto y solo has sufrido? ¿Cuántas veces tu integridad te ha costado una oportunidad, un trabajo, una relación? José estaba experimentando esto en su nivel más brutal, y ahora estaba en prisión, sin cargos formales, sin juicio, sin perspectivas de liberación. Pero este es el patrón que se repite en la vida de José de una manera casi sobrenatural. El Señor estaba con José y le extendió su misericordia, dándole favor a los ojos del carcelero. Incluso en prisión, incluso después de todo, José no se dejó llevar por la amargura. No se quedó en un rincón rumiando injusticias, tramando venganza ni volviéndose cínico y enojado. Empezó a servir allí con la misma excelencia con la que habías servido en la casa de Potifar. Y el carcelero se dio cuenta. José quedó a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que sucedía en la prisión, hasta el punto de que el carcelero no se preocupaba por nada que estuviera a su cargo, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo lo que hacía. José estaba aprendiendo algo que pocos aprenden. El propósito no depende de la posición. El carácter no es circunstancial y la preparación ocurre precisamente donde parece que nada sucede. Tiempo. Después, 2 funcionarios del faraón fueron arrestados y puestos bajo el cuidado de José, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del rey. Una noche, ambos tuvieron sueños inquietantes, y cuando José fue a verlos a la mañana siguiente, los notó angustiados. Les preguntó qué les pasaba, y ellos le explicaron que habían tenido sueños, pero que no tenían a nadie que los interpretara. Y José dijo algo profundo: ¿no son las interpretaciones de Dios? Cuéntenme sus sueños. Cabe destacar que, incluso después de todo esto, José seguía creyendo que Dios hablaba a través de sueños, aunque los suyos parecían mentiras. El copero contó su sueño. Vio una vid con 3 sarmientos que brotaban, florecían y producían uvas, y las exprimió en la copa del faraón y la colocó en su mano. José interpretó: en 3 días el faraón restituiría al copero en su puesto, y éste volvería a servir vino al rey como antes. Entonces José pidió: cuando todo te vaya bien, acuérdate de mí y habla bien de mí al faraón, y libérame de esta prisión, pues fui secuestrado de la tierra de los hebreos y no he hecho nada aquí para merecer ser arrojado a este calabozo. Era una petición desesperada pero justa, y el copero escuchó atentamente. El panadero, al ver que la interpretación era favorable, también compartió su sueño. Tenía 3 canastas de pan blanco sobre la cabeza, y los pájaros comían de la canasta superior. José tuvo que darle la difícil noticia: en 3 días el faraón haría colgar al panadero, y así los pájaros se comerían su carne. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, todo sucedió exactamente como José predijo. El copero fue restituido en su puesto, el panadero fue ejecutado y José esperó en prisión a que el copero cumpliera su promesa de hablar de él al rey. Pero la Biblia registra una sentencia devastadora. Pero el copero no se acordó de José, sino que lo olvidó. José le había dado esperanza, había usado un don de Dios para ayudarlo, y a cambio fue completamente olvidado. No fue una semana, no fue un mes. Fueron 2 años completos en los que José se despertaba cada día pensando: ¿será hoy? Y nada sucedía. 2 años más en un encarcelamiento injusto. 2 años viendo cómo los culpables salían libres mientras él, el inocente, permanecía en prisión. 2 años para plantearse una pregunta que atormenta a todo aquel que pasa por largas temporadas de espera: ¿se ha olvidado Dios de mí también? Y aquí radica una de las tensiones más difíciles en la historia de José. Y en 1960, nuestras propias vidas. El tiempo de Dios rara vez se ajusta a nuestro calendario. José tenía 17 años cuando fue vendido, ahora tenía 30. Había pasado 13 años en esclavitud y prisión, y parecía que nada de lo que Dios había prometido en esos sueños se cumpliría. Pero mientras José esperaba olvidado en una prisión egipcia, en el palacio real se orquestaban acontecimientos que cambiarían no solo su destino, sino el de naciones enteras, y demostrarían que todos esos años no fueron
en vano, sino una preparación para una responsabilidad que requeriría precisamente la sabiduría que solo el sufrimiento injusto puede producir. En el segundo año después de que el copero fuera liberado y se olvidara de José, el faraón tuvo 2 sueños en una misma noche que lo perturbaron profundamente. En el primer sueño estaba de pie a orillas del río Nilo cuando 7 vacas hermosas y gordas subieron del río y comenzaron a pastar entre los juncos. Tras ellas, 7 vacas feas y demacradas subieron del río y se pararon junto a las vacas gordas en la orilla. Y entonces las vacas flacas devoraron a las vacas gordas, pero permanecieron tan flacas como antes. El faraón despertó sobresaltado, se durmió de nuevo y tuvo un segundo sueño. 7 espigas de trigo, buenas y llenas, crecían en un solo tallo. Después de ellas brotaron 7 espigas delgadas, quemadas por el viento del este, y las espigas delgadas se tragaron a las espigas buenas. El faraón despertó por la mañana con la mente turbada. Llamó a todos los magos y sabios de Egipto y les contó sus sueños, pero nadie pudo interpretarlos. Consideren la ironía. Egipto contaba con los mejores intérpretes de sueños del mundo antiguo, hombres entrenados en misterios y simbolismo, y ninguno de ellos podía descifrarlos. Era como si Dios hubiera sellado su comprensión específicamente para crear la oportunidad que José necesitaba. Fue en ese momento, con el rey frustrado y los sabios fracasando, que el copero finalmente recordó. Se acercó al faraón y le dijo: «Hoy recuerdo mis fracasos». Y le contó sobre el joven hebreo en prisión que interpretó sus sueños y los del panadero con perfecta precisión. El faraón mandó llamar a José de inmediato. Y aquí comienza uno de los giros más cinematográficos de la historia real. José fue sacado a toda prisa del calabozo, obligado a afeitarse, porque los egipcios se afeitaban y los hebreos se dejaban barba. Se quitó la ropa de prisión y fue llevado al palacio. Imaginen la sorpresa. José se había despertado esa mañana como de costumbre, otro día en prisión, sin saber que antes del atardecer estaría ante el hombre más poderoso del mundo. El faraón le dijo a José: «Tuve un sueño y nadie puede interpretarlo, pero he oído que cuando se oye un sueño, se puede interpretar». Y la respuesta de José demuestra que no había cambiado, incluso después de todo. «No está en mí». Dios le dará al faraón una respuesta favorable. No intentó promocionarse, no fingió poder y dejó claro que cualquier interpretación vendría de Dios, no de él. El faraón relató los 2 sueños, y José dio la interpretación que lo cambiaría todo. Los 2 sueños eran uno. Dios le estaba revelando al faraón lo que estaba a punto de hacer. Las 7 vacas buenas y las 7 espigas buenas representaban 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representaban 7 años de hambruna que vendrían después, tan severa que haría olvidar al pueblo toda la abundancia anterior. El hecho de que Dios diera el sueño 2 veces significaba que el sueño estaba confirmado y que pronto sucedería. Pero José no se conformó con la interpretación. Fue más allá y ofreció la solución. Le dijo al faraón que era necesario encontrar a un hombre perspicaz y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Nombraría supervisores que recolectarían 1/5 parte de toda la cosecha durante los 7 años de abundancia, almacenando alimentos en las ciudades bajo la autoridad del faraón para que esta reserva sustentara al país durante los 7 años de hambruna y evitara que la tierra fuera devastada. Era un plan económico brillante. Grabar con el 20% de la producción durante el periodo de abundancia para crear reservas estratégicas para la crisis. En esencia, José proponía el primer programa nacional de seguridad alimentaria documentado de la historia, un sistema de almacenamiento y distribución que requeriría una logística impresionante, la construcción de graneros gigantescos y una gestión de recursos a escala nacional. El faraón, impresionado, miró a los funcionarios y preguntó: ¿podemos encontrar a alguien como este hombre, alguien en quien resida el Espíritu de Dios? Entonces el faraón se volvió hacia José y le dijo: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan perspicaz ni sabio como tú. Estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo se someterá a tus órdenes. Solo en el trono seré yo superior a ti. Ese momento el faraón le quitó el anillo del dedo y se lo puso a José. Lo vistió con ropas de lino fino. Le puso una cadena de oro al cuello y lo hizo subir al segundo carro real, con hombres gritando delante: «¡Abran paso!». José fue nombrado segundo al mando de todo Egipto, gobernador de todo el país, con plena autoridad sobre los recursos, la economía y la administración del imperio más poderoso de la época. José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón, rey de Egipto. Piénsenlo.
Tenía 17 años cuando fue vendido, pasó 13 años como esclavo y prisionero, y en cuestión de horas pasó de prisionero a virrey. El faraón incluso le dio a José un nombre egipcio, Safenat Panea, que significa algo así como Dios habla y vive, y lo casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, integrándolo plenamente a la élite egipcia. José recorrió toda la tierra de Egipto inspeccionándola todo, y durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo abundantemente. José recogió todos los alimentos de los 7 años de abundancia en Egipto y los almacenó en las ciudades, colocando en cada una de ellas alimentos de los campos circundantes. Almacenó grano como la arena del mar, en tal cantidad que dejó de medir porque era imposible calcularlo. Mientras tanto, Asenat le dio a José 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, que significa olvido, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, que significa fructífero, porque dijo, Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Los nombres de los hijos eran una teología personal. José declaraba que Dios había convertido su dolor en propósito, sus pérdidas en ganancias y el lugar de su mayor aflicción en la tierra de su mayor fecundidad. No negaba el sufrimiento, lo replanteaba. Entonces terminaron los 7 años de abundancia, tal como José predijo, y comenzaron los 7 años de hambruna. La hambruna azotó a todos los países vecinos, pero en toda la tierra de Egipto hubo pan porque José se había preparado. Cuando la hambruna se intensificó y el pueblo comenzó a clamar al faraón por comida, este simplemente dijo, vayan a José y hagan lo que él les diga. José abrió todos los graneros y comenzó a vender grano a los egipcios, porque la hambruna era severa en toda la tierra. Pero la crisis no se limitaba a Egipto, era global. Y pronto todas las naciones comenzaron a acudir a Egipto a comprar alimentos, porque la hambruna era severa en todas partes. José se convirtió en el hombre económicamente más poderoso del mundo conocido, controlando el único suministro significativo de alimentos disponible. Y aquí radica la dura lección que nuestra generación debe aprender. José no prosperó porque evitó la crisis, prosperó porque se preparó durante la abundancia. Mientras todos los demás países simplemente celebraban los años de abundancia, gastando, consumiendo, viviendo como si fueran eternos, José construía graneros, organizaba sistemas, se preparaba para un futuro que nadie más tomaba en serio. Tenía la visión a largo plazo que solo se adquiere tras haber sufrido suficientes pérdidas como para saber que toda buena temporada termina, y la sabiduría de no desperdiciar la abundancia, sino usarla para prepararse para la escasez. Y ahora, mientras naciones enteras se derrumbaban, José no solo sobrevivía, sino que salvaba vidas a gran escala, demostrando que una larga preparación no es tiempo perdido. Es la diferencia entre colapsar en una crisis y salir adelante. El hambre también llegó a Canaán, la tierra donde Jacob vivía con sus hijos. Cuando Jacob supo que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿por qué se miran tanto? He oído que hay grano en Egipto. Bajen y cómprenos algo, para que vivamos y no muramos. 10 hermanos de José fueron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el otro hijo de Raquel y ahora el favorito tras la supuesta muerte de José, los acompañara por temor a que les sobreviniera algún mal. Los hermanos llegaron a Egipto y fueron llevados ante José, porque él era el gobernador de la tierra y quien vendía el grano a todos los que llegaban. Se inclinaron ante él rostro en tierra. 22 años después de aquellos sueños que casi le costaron la vida a José, allí estaban sus hermanos literalmente inclinándose ante él, igual que las gavillas de trigo del primer sueño. José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron, a él, porque la última imagen que tenían de él era la de un muchacho de 17 años mendigando en una cisterna, no la de un hombre de casi 40 años, de aspecto egipcio, poderoso, hablando a través de un intérprete. José recordó los sueños, y en ese momento podría haberles revelado todo de inmediato, podría haber abrazado a sus hermanos, llorado y perdonado inmediatamente. Pero José hizo algo mucho más sabio y mucho menos ingenuo que el muchacho que había sido. Decidió poner a prueba su carácter, para descubrir si 20 años habían cambiado algo, si su arrepentimiento era genuino, o si seguían siendo los mismos hombres capaces de vender a un hermano y mentirle a su padre. José fingió ser un extranjero rudo, y les habló con dureza a través de un intérprete. Preguntó, ¿de dónde vienen? Respondieron, de la tierra de Canaán, a comprar comida. José los acusó, son espías, han venido a ver dónde está nuestra tierra desprotegida. Aterrorizados lo negaron, no, mi señor,
Sus siervos solo han venido a comprar comida. Todos somos hijos de un mismo hombre. Somos honestos. Sus siervos no son espías. Pero José insistió. No, han venido a ver dónde está la tierra desprotegida. Y entonces comenzaron a explicarse, y aquí es donde José obtiene la información que ansiaba saber. Sus siervos somos 12 hermanos, hijos de un mismo hombre en la tierra de Canaán. El menor está con nuestro padre y el otro ya no está. José fingió que esto confirmaba sus sospechas y dijo, es como dije, son espías y serán puestos a prueba. Por vida del faraón, no saldrán de aquí a menos que venga su hermano menor. Envíen a uno de ustedes a buscar a su hermano mientras los demás permanecen encerrados, para que podamos comprobar si dicen la verdad o si realmente son espías. Y José los metió a todos en prisión durante 3 días. Imaginen la cruel ironía. José había pasado años en prisión injusta, y ahora encarcelaba a los hermanos causantes de esto, dándoles solo 3 días de una muestra de lo que él había experimentado durante más de una década. Al tercer día José dijo, hagan esto y vivirán, pues temo a Dios. Si son honestos, dejen a un hermano encerrado aquí mientras los demás regresan a casa a cargar grano, pero traigan al hermano menor conmigo, para que sus palabras sean verificadas y no mueran. Estuvieron de acuerdo y luego comenzaron a hablarse en hebreo, sin saber que José entendía cada palabra porque usaba un intérprete. Dijeron, sin duda estamos siendo castigados por nuestro hermano. Vimos su angustia cuando nos suplicó misericordia, pero no escuchamos. Por eso esta angustia nos ha sobrevenido. Y Rubén, que intentó salvarlo, respondió, no les dije que no le hicieran daño al muchacho, pero no escucharon. Ahora debemos responder por su sangre. No sabían que José entendía, y esa confesión espontánea después de más de 20 años demostraba que cargaban con la culpa, que nunca la habían olvidado, que su remordimiento era real. José tuvo que darse la vuelta e irse a llorar, pues oír a sus hermanos finalmente admitir lo que habían hecho, reconocer finalmente el dolor que habían causado, era demasiado para soportarlo sin desmoronarse. Regresó, recomponiéndose, y eligió a Simeón de entre ellos, quien lo hizo atar ante la mirada de los demás. Luego ordenó que llenaran sus costales de grano, pero en secreto ordenó que el dinero de cada uno se devolviera dentro del costal, junto con las provisiones para el viaje. Cargaron el grano en sus burros y partieron, pero al detenerse a pasar la noche y uno de ellos abrió su saco para alimentar al burro, vio el dinero en la boca del saco. Les dijo a sus hermanos, me han devuelto mi dinero, está aquí en el saco. Y se les encogió el corazón, se miraron temblando y dijeron, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Fíjense que lo atribuyeron a Dios, no al gobernador egipcio, porque en su mente Dios finalmente estaba pagando por lo que le habían hecho a José. Estaba orquestando los acontecimientos para castigarlos. Al llegar a casa, le contaron todo a su padre Jacob, el hombre poderoso que los había tratado como espías, el encarcelamiento de Simeón, la exigencia de tomar a Benjamín, y cuando vaciaron sus sacos, el dinero de cada uno estaba allí, y tanto ellos como su padre estaban aterrorizados. Jacob se derrumbó. Me han dejado sin hijos. José ya no está, Simeón ya no está, y ahora quieren tomar a Benjamín. Todo esto recae sobre mí. Rubén intentó convencerlo, diciendo, puedes matar a mis 2 hijos si no traigo a Benjamín. Confíamelo y lo traeré de vuelta. Pero Jacob se negó rotundamente. Mi hijo no irá contigo. Su hermano ha muerto y solo queda él. Si le ocurre algo malo en el viaje, harás que mis canas desciendan de tristeza a la tumba. Jacob desconfiaba con razón de sus hijos, y no iba a arriesgarse a perder al único hijo de Raquel que creía tener. Pero el hambre seguía siendo severa en la tierra. Y cuando terminaron de comer el grano que habían traído de Egipto, Jacob dijo, vuelvan y cómprenos más comida. Pero Judá recordó, el hombre nos advirtió solemnemente, no verán mi rostro a menos que su hermano esté con ustedes. Si envían a nuestro hermano con nosotros, iremos a comprar comida, pero si no lo hacen, no iremos, porque el hombre dijo que no lo veríamos sin su hermano. Jacob se enojó. ¿Por qué me trajeron esta desgracia diciéndole a ese hombre que tenían otro hermano? Y ellos explicaron. El hombre nos interrogó intensamente sobre nosotros y nuestra familia. ¿Vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Solo respondimos a sus preguntas, así que, ¿cómo íbamos a saber que diría, traigan a su hermano? Judá entonces hizo una oferta que lo cambiaría todo. Envía al muchacho conmigo y nos iremos enseguida para que vivamos y no muramos. Nosotros, tú o nuestros pequeños. Yo seré su fiador. Me lo exigirás. Si no lo traigo de vuelta y lo presento ante ti, llevaré la culpa ante ti para siempre.
Si no nos hubiéramos demorado, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Judá, quien había sugerido vender a José, ahora se ofrecía como fiador de Benjamín, mostrando una verdadera transformación de carácter. Jacob finalmente cedió diciendo: «Si es necesario, haz esto. Pon en los costales lo mejor de la tierra como regalo para el hombre. Un poco de bálsamo, miel, especias, mirra, nueces y almendras. Toma el doble del dinero y devuelve el que estaba en los costales. Quizá fue un error. Toma también a tu hermano y regresa con el hombre. Que el Dios Todopoderoso te dé misericordia delante de él, para que libere a Simeón y a Benjamín. En cuanto a mí, si no tengo hijos, no los tendré». Los hombres tomaron sus ofrendas, el doble del dinero y a Benjamín, y bajaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al mayordomo de la casa: «Lleva a estos hombres a mi casa, mata un animal y prepara un banquete, porque comerán conmigo al mediodía». El mayordomo hizo lo que le dijo y llevó a los hombres a casa de José. Pero estaban aterrorizados, pensando que los estaban atrapando por el dinero que había regresado en los costales, que los atacarían, los esclavizarían y les robarían sus burros. Se acercaron al mayordomo e intentaron explicarse en la puerta de la casa, contándole del dinero que habían encontrado y diciendo que habían traído más dinero para comprar más comida, jurando que no sabían quién había devuelto el dinero. El mayordomo los tranquilizó: «La paz sea con ustedes, no teman. Su Dios, el Dios de su padre, les ha puesto un tesoro en los costales. Yo he recibido su paga». Luego sacó a Simeón y los reunió. Los hombres fueron llevados a la casa de José, donde les dieron agua para lavarse los pies y comida para sus burros. Prepararon regalos para la llegada de José al mediodía, pues habían oído que comerían allí. Cuando José entró, le entregaron sus regalos y se postraron ante él. Él les preguntó por su bienestar y dijo: «¿Cómo está su anciano padre del que hablaban? ¿Vive aún?». Respondieron: «Su siervo, nuestro padre, está bien, vive aún». Y se inclinaron en homenaje. José miró a su alrededor y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y preguntó: «¿Es este el hermano menor del que hablaban?». Él dijo: «Que Dios te tenga misericordia, hijo mío». José salió corriendo, profundamente conmovido al ver a su hermano y con ganas de llorar. Entró en su habitación y lloró allí. Luego se lavó la cara, se controló y salió diciendo: «Sirvan la comida». Sirvieron a José por separado, a sus hermanos por separado y a los egipcios que comían con él por separado, porque los egipcios no podían comer con hebreos, pues era una abominación para ellos. Los hermanos se sentaron ante José por orden de edad, desde el mayordomo hasta el menor, y se miraron con total asombro, pues el gobernador egipcio no tenía forma de saber su orden exacto de nacimiento. José ordenó que les sirvieran porciones de su mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de los demás. Comieron, bebieron y se regocijaron con él. Pero José tenía una prueba más, la más crucial de todas. Le ordenó al mayordomo: «Llena los costales de los hombres con toda la comida que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pon mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, junto con el dinero del grano». El mayordomo hizo exactamente lo que José le ordenó. Temprano por la mañana, los hombres fueron despedidos con sus burros, pero apenas habían salido de la ciudad cuando José le dijo a su mayordomo: «Levántate, sigue a los hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué han devuelto bien por mal? ¿No es esta la copa que mi señor usa para beber y para adivinar? Han hecho una maldad». El mayordomo los alcanzó y les dijo estas palabras, y ellos protestaron: «¿Por qué mi señor dice tales cosas? Lejos de tus siervos hacer tal cosa. Incluso trajimos el dinero que encontramos en los costales la primera vez. Así que, ¿por qué robaríamos plata u oro de la casa de tu señor? Si se encuentra con alguno de tus siervos, que muera, y los demás serán esclavos de mi señor». Estaban tan seguros de su inocencia que hicieron una promesa fatal. El mayordomo dijo: «Muy bien, que sea como dices, pero solo aquel en cuyo poder se halle la copa será mi esclavo. Los demás serán absueltos». Cada uno bajó rápidamente su costal al suelo y lo abrió. El mayordomo buscó, empezando por el mayor y terminando por el menor, y la copa fue encontrada en el costal de Benjamín. Desesperados, rasgaron sus ropas, volvieron a cargar sus asnos y regresaron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos llegaron a casa de José, él todavía estaba allí, y se postraron ante él. José dijo: «¿Qué has hecho? ¿No sabes que un hombre como yo puede adivinar?». Y Judá respondió: «¿Qué podemos decirle a mi señor? ¿Qué podemos decir?
¿Cómo podemos justificarnos? Dios ha descubierto la culpa de sus siervos. Somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder se halló la copa. Cabe destacar que Judá no se declaró inocente de la copa. Dijo que Dios descubrió su culpa porque sabía que allí se juzgaba una culpa mucho mayor. Pero José dijo: lejos de mí hacer tal cosa. Solo el hombre con quien se encontró la copa será mi esclavo. En cuanto a los demás, regresen a su padre en paz. Y llegó el momento de la verdad, la prueba final. ¿Abandonarían a Benjamín como habían abandonado a José? ¿Volverían con su padre y dirían otra mentira? ¿Se salvarían y dejarían a su hermano menor como esclavo? Judá se acercó y dijo: por favor, mi señor, permita que su siervo hable una palabra a oídos de mi señor, y no permita que su ira se encienda contra su siervo, aunque usted es igual a Faraón. Y entonces Judá pronunció uno de los discursos más conmovedores y transformadores registrados en la historia antigua. Judá comenzó recordando toda la historia. Mi amo preguntó a sus siervos: ¿tienen padre o hermano? Respondimos: tenemos un padre anciano y un hermano menor, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, es el único hijo que le queda a su madre, y su padre lo ama. Entonces dijiste a tus siervos: traedlo para que pueda verlo. Dijimos a mi amo: el muchacho no puede dejar a su padre. Si lo hace, su padre morirá. Pero dijiste: si tu hermano menor no viene contigo, no volverás a verme. Cuando regresamos a tu siervo, mi padre, le contamos todo. Y cuando nuestro padre dijo: regresen y compren más comida, respondimos: no podemos bajar, solo bajaremos si nuestro hermano menor nos acompaña. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno se fue de mi lado y dije: seguro que ha sido despedazado, y no lo he vuelto a ver. Si se llevan a este también y le sucede algo malo, harán descender mis canas al Seol con miseria. Judá expresaba el dolor de Jacob, la pérdida de José, quien seguía sangrando después de más de 20 años, y el terror de perder también a Sinos y Yonsen. Benjamín continuó: ahora bien, si regreso a tu siervo, mi padre, sin el muchacho, ya que su vida está ligada a la del muchacho, cuando vea que el muchacho no está con nosotros, morirá, y tus siervos harán descender con tristeza las canas de tu siervo nuestro padre. Tu siervo se ha convertido en prenda del muchacho ante mi padre, diciendo: si no lo traigo de vuelta, cargaré con la culpa ante mi padre para siempre. Ahora pues, por favor, permite que tu sirviente permanezca aquí como esclavo de mí 900 días. Mi amo en lugar del muchacho, y que el muchacho regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver con mi padre si el muchacho no está conmigo? No me dejes ver la miseria que le sobrevendría a mi padre. José ya no pudo contenerse delante de todos los presentes, así que gritó: quiten a todos de mi vista. Y no había nadie más con José cuando se reveló a sus hermanos. Lloró tan fuerte que los egipcios lo oyeron, y la casa del faraón lo supo. José les dijo a sus hermanos: soy José, ¿vive aún mi padre? Pero los hermanos no pudieron responder, aterrorizados ante él. José les dijo: acérquense a mí. Y cuando se acercaron, les dijo: soy José, su hermano, el que vendieron a Egipto. Debió de ser el momento más impactante de sus vidas, al darse cuenta de que el hombre poderoso que tenía sus vidas en sus manos era el hermano al que habían traicionado. Pero entonces José dijo algo que demuestra la madurez espiritual que había alcanzado a través de todo su sufrimiento. Y ahora no se angustien ni se enojen por haberme vendido aquí, pues para salvar vidas Dios me envió delante de ustedes. Ha habido 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en los que no habrá arado ni cosecha. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para salvar sus vidas mediante una gran liberación. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios, quien me hizo padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernante de toda la tierra de Egipto. José no negaba su responsabilidad, pero veía una mano mayor detrás de todo. Un propósito que convertía el mal que planeaban en bien, orquestado por Dios. Él continuó: date prisa y ve a mi padre y dile: esto dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Desciende a mí, no tardes. Vivirás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus rebaños, tus vacas y todo lo que tienes. Allí te sustentaré, porque aún quedan 5 años de 1900 hambre, para que tú, tu casa y todo lo que tienes no caigan en la miseria. José abrazó a Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró sobre su cuello. Besó a todos sus hermanos y lloró por ellos.
Y después sus hermanos finalmente pudieron hablarle. La noticia llegó al palacio del faraón. Los hermanos de José han llegado. Esto agradó al faraón y a sus funcionarios. El faraón le dijo a José: diles a tus hermanos, hagan esto. Carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán. Lleven a su padre y a sus familias y vengan a mí. Les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán la riqueza de la tierra. Se les ordenó hacer esto. Tomen carros de Egipto para sus hijos y esposas. Traigan a su padre y vengan. No se preocupen por sus pertenencias, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es suyo. José les dio carros como el faraón había ordenado y provisiones para el viaje. Les dio ropa nueva a cada uno, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Para su padre, envió 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto y 10 burras cargadas con grano, pan y provisiones para el viaje. Luego despidió a sus hermanos y mientras partían les dijo: no discutan en el camino. Subieron de Egipto y fueron a la tierra de Canaán donde Jacob, y le dijeron: José aún vive y es gobernante de toda la tierra de Egipto. El corazón de Jacob se enfrió porque no les creía. Pero cuando le contaron todo lo que José había dicho, y al ver las carretas que José envió para llevarlo, el ánimo de Jacob revivió. E Israel dijo: basta, mi hijo José aún vive, iré a verlo antes de morir. Israel partió con todo lo que tenía, y al llegar a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios le habló a Israel en visiones nocturnas y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Bajaré contigo a Egipto y te haré volver, y José te dará la paz. Así que Jacob partió de Beerseba con toda su familia, 70 personas en total, y se dirigieron a Egipto. Jacob envió a Judá delante de él para mostrarle el camino a Gosén, y al llegar allí, José preparó su carro y subió al encuentro de su padre. En cuanto apareció ante él, José lo abrazó y lloró sobre su cuello durante un largo rato. Israel le dijo a José: ahora déjame morir, ya que he visto tu rostro y aún vives. José les dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y le diré al faraón que mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Son pastores, siempre han cuidado ganado y han traído sus rebaños, manadas y todo lo que poseen. Los presentó al faraón, quien les dio la tierra de Gosén para vivir allí. Y José proveyó de alimento a su padre, hermanos y a toda su casa según el número de sus dependientes. José mantuvo a toda la familia durante los años de hambruna, y gracias a su sabia administración, Egipto no solo sobrevivió, sino que prosperó, adquiriendo tierras y consolidando su poder mientras otras naciones se derrumbaban. Jacob vivió en Egipto 17 años y al morir bendijo proféticamente a todos sus hijos, reconociendo la transformación de José y el liderazgo de Judá, tejiendo el destino de Israel con las últimas palabras de un padre que lo había perdido todo y había recuperado más de lo que imaginaba. La historia de José no termina simplemente con un final feliz de reconciliación familiar. Seth extiende para mostrar algo más profundo sobre el perdón, la sabiduría y la naturaleza del propósito divino que obra en la tragedia humana. Tras la muerte de Jacob, los hermanos estaban aterrorizados de que José simplemente los hubiera tolerado por amor a su padre y ahora se vengara. Enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre dejó estas instrucciones antes de morir. Dile a José: por favor, perdona la transgresión de tus hermanos y el pecado que cometieron al tratarte tan mal. Ahora por favor, perdona la transgresión de los siervos del Dios de tu padre. José lloró al recibir el mensaje, y los hermanos vinieron y se postraron ante él, diciendo: somos tus esclavos. Pero José dijo: no teman, ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien, para lograr lo que ahora se está haciendo, la salvación de muchas vidas. Así que no teman, yo proveeré para ustedes y sus hijos. Y los consoló y les habló con dulzura. José no era ingenuo ni débil al perdonar. Había puesto a prueba a sus hermanos, había visto un arrepentimiento genuino y había observado un verdadero cambio de carácter, especialmente en Judá, quien ofreció su vida por Benjamín. Pero lo más importante es que José había desarrollado una perspectiva que trascendía las ofensas personales. Podía ver que toda su vida había sido orquestada para un propósito mayor que su dolor individual. Los 13 años de sufrimiento no fueron en vano, fueron un entrenamiento para gestionar
Una crisis global. La casa de Potifar le enseñó a administrar recursos. La prisión le enseñó paciencia, humildad y a prosperar sin ser reconocido. Cada temporada de aparente derrota lo preparó para una responsabilidad que requeriría precisamente esas habilidades forjadas en el fuego de la injusticia. Piénsenlo, si José hubiera sido ascendido de hijo predilecto directamente a virrey de Egipto a los 17 años, habría sido un desastre. Habría sido arrogante, inexperto, insensible al sufrimiento del pueblo, carente de la sabiduría necesaria para dirigir una nación en crisis. Pero después de ser esclavo, comprendió lo que menos entendía. Después de ser prisionero, comprendió a los olvidados. Tras sufrir injusticias, tuvo compasión de los oprimidos. Tras esperar años el tiempo de Dios, no se dejó llevar por el pánico al tener que tomar decisiones a largo plazo que no tendrían resultados inmediatos. La adversidad moldeó a José en alguien capaz de salvar naciones, y Lobos reconoció. Al mirar atrás, no solo vio traición e injusticia, vio la mano de Dios escribiendo una historia más grande que él no pudo ver mientras ocurría. Y esta es quizás la lección más revolucionaria para nuestra generación, que lo quiere todo rápido, fácil y ahora. Una larga preparación no es tiempo perdido, es el proceso mediante el cual Dios te capacita para algo que aún no existe en tu horizonte. Esa temporada difícil en el trabajo que odias podría estar enseñándote habilidades que usarás durante décadas. Esa relación que terminó mal podría estar protegiéndote de algo peor y preparándote para algo mejor. Esa puerta que te cerró las narices podría haberte salvado de un camino aparentemente bueno, que finalmente te destruiría. Esos años en los que te sientes estancado mientras todos los demás siguen adelante, podrían ser justo el momento que necesitas para desarrollar la madurez que tu siguiente nivel requerirá. José vivió 110 años en Egipto. Vio a los hijos de Efraín hasta 1200 y amén. La tercera generación, y antes de morir, les dijo a sus hermanos: «Estoy a punto de morir, pero Dios ciertamente los visitará y los sacará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob». José hizo jurar a los hijos de Israel: «Dios seguramente los visitará, y entonces deberán llevarse mis huesos de aquí». Murió a los 110 años. Fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto. Incluso en la muerte, José mantuvo la fe en que Egipto no era el destino final, que Dios tenía promesas mayores para su pueblo y que algún día, cientos de años después, cuando Moisés liderara el éxodo, sus huesos serían llevados de regreso a la tierra prometida. José transformó la traición en destino, la prisión en un palacio, la injusticia en un instrumento de salvación para millones. Demostró que lo que los hombres planean para el mal, Dios puede redirigirlo hacia el bien, no anulando el mal, sino imponiendo un propósito tan grande que el mal mismo se convierte en parte del camino hacia la redención. Y la clave de todo no fue solo el favor sobrenatural de Dios, sino la respuesta de José en cada etapa. Eligió la excelencia como esclavo cuando pudo haber elegido la mediocridad. Eligió la integridad con la esposa de Potifar cuando pudo haber elegido la conveniencia. Eligió servir en prisión cuando pudo haber elegido la amargura. Eligió perdonar a sus hermanos cuando pudo haber elegido la venganza. Eligió ver un propósito mayor cuando pudo haber elegido el victimismo. Cada decisión, cada etapa de fidelidad en la oscuridad estaba forjando al hombre que llevaría el peso de gobernar una superpotencia durante la mayor crisis de la historia antigua hasta ese momento. Así que, si estás en una época sin sentido, si has sido traicionado por alguien a quien amabas, si te castigan por hacer lo correcto, si parece que Dios te ha olvidado mientras eleva a otros, la historia de José te dice algo poderoso. Una larga preparación no es tiempo perdido. Es justo lo que necesitas para llevar el peso de un destino que aún no ha llegado. José no fue ascendido a pesar de su sufrimiento, fue ascendido gracias a él, porque desarrolló en él cualidades que la comodidad jamás pudo. Y quizás ahora mismo te encuentras en tu prisión egipcia. Ese lugar donde nada parece suceder, donde sirves fielmente pero nadie lo reconoce, donde haces lo correcto pero solo cosechas injusticia. Pero, ¿y si esta prisión fuera tu universidad? ¿Y si estos años de espera fueran el currículo necesario para la escuela de liderazgo de Dios? ¿Y si la demora no fuera un rechazo, sino una preparación meticulosa para algo tan grande que te derrumbarías si llegara demasiado pronto? José tenía 17 años cuando sus sueños se hicieron realidad, 30 cuando se cumplieron, 13 años de preparación para décadas de impacto, 13 años sintiendo que los sueños eran mentiras, cuando en realidad, cada día tejía la realidad que los haría posibles. Y esta es la verdad que duele pero libera. Dios no se queda atrás en su tiempo. Tú vas por delante en tu desesperación. Deseas el ascenso.
pero Dios está forjando el carácter para sostenerlo. Deseas el puesto, pero Dios está desarrollando la sabiduría para no destruirlo. Deseas la influencia, pero Dios está forjando la integridad para no abusar de ella. Y todo esto lleva tiempo, duele, frustra, te hace cuestionar si escuchaste bien, si Dios realmente está ahí, si vale la pena seguir haciendo lo correcto cuando parece que solo hay fracasos. ¿Se lo preguntó José? Probablemente. ¿Lloró? Sin duda. ¿Quiso rendirse? Me imagino que sí, pero continuó eligiendo la fidelidad, la excelencia y la confianza, incluso cuando nada a su alrededor justificaba esas decisiones, y al final, cuando todo encajó, pudo mirar atrás y decir con autoridad: ustedes pensaron mal, pero Dios pensó bien. Ahora piensa en las áreas prácticas de tu vida donde puedes aplicar los principios que vivió José. Primero, elige la excelencia en tu puesto actual, no en el que deseas. José no esperó a ser mayordomo para trabajar bien. Trabajó tan bien como esclavo que se convirtió en mayordomo. No esperó a estar en el palacio para demostrar sabiduría. Demostró tanta sabiduría en prisión que lo llevaron al palacio. La preparación no comienza cuando llegas a donde quieres estar. Comienza exactamente donde estás, incluso si donde estás es radicalmente inferior a lo que sabes que estás hecho para hacer. Si sobresales solo cuando tienes reconocimiento, un título y un salario adecuado, no está listo para el siguiente nivel, porque el siguiente nivel exigirá excelencia cuando nadie lo vea, cuando no rinda frutos, cuando sería más fácil relajarse. José dirigió la casa de Potifar como si fuera suya, administró la prisión como si fuera su alcaide. Interpretó el sueño del faraón como si ya fuera un consejero real. Vivió el futuro con su actitud, incluso cuando las circunstancias lo exigían todo. Así que pregúntate, ¿cómo trabajas hoy? ¿Con una excelencia que te molesta? Porque es desproporcionada a tu puesto. ¿O con una mediocridad que te mantiene exactamente donde estás porque mereces más? José demostró que nunca mereces más de lo que estás dispuesto a dar donde estás. Segunda aplicación: mantener la integridad incluso cuando cueste todo. José eligió la prisión antes que ceder ante la esposa de Potifar. Eligió la injusticia temporal antes que un compromiso duradero con su carácter. Y esto es brutal para nuestra generación, a la que le enseñaron que mereces ser feliz, que nadie tiene por qué enterarse, que todos lo hacen. José tenía todas las excusas del mundo para ceder. Estaba lejos de casa, nadie lo sabría. La mujer tenía poder sobre él. Ya había sufrido suficiente y merecía algún placer. Resistirse arruinaría todo lo que había construido. Pero comprendió algo que pocos comprenden. El carácter no es negociable porque es lo único que se conserva de una temporada a otra. La posición puede ser arrebatada, la riqueza puede desvanecerse, la salud puede fallar, pero quién eres cuando nadie te ve lo define todo. Y José sabía que si traicionaba a Potifar, aunque nunca lo descubrieran, se habría traicionado a sí mismo, demostrando que se dejaba llevar por las circunstancias y no por las convicciones. Así que huyó, perdiéndolo todo a corto plazo, pero preservando el único activo que realmente importaba, la capacidad de Dios para confiarle más, porque Dios no promueve el talento sin carácter, no eleva la competencia sin integridad. No confía un reino a alguien que no ha demostrado fidelidad en lo oculto. ¿Cuántas oportunidades necesitas rechazar hoy que parecen ventajosas, pero que corroerían tu alma? ¿Cuántos atajos necesitas rechazar porque el largo plazo vale más que una victoria rápida? José te muestra que la integridad siempre cuesta a corto plazo, pero siempre paga a largo plazo. Tercera lección práctica: aprovecha cada etapa para desarrollar las habilidades que la siguiente requerirá. José no se limitó a esperar en prisión su salida. Interpretó sueños, sirvió a la gente, guió a prisioneros, aprendió más sobre la naturaleza humana, la paciencia y la gestión de expectativas. Cada entorno era un aula. En la casa de Potifar, aprendió a gestionar los recursos de la élite egipcia. En prisión, aprendió a lidiar con la desesperación, la desesperanza y a las personas en su punto más bajo. Cuando llegó al palacio, tenía un currículo completo. Sabía gestionar la riqueza y la escasez. Sabía cómo liderar en la abundancia y en la crisis. Sabía cómo hablar con los poderosos y los marginados. Entendía la economía, la política, la agricultura, la logística y la psicología humana. 13 años de educación informal que ninguna universidad podría ofrecer. Así que analiza tu etapa difícil y pregúntate: ¿qué me está enseñando? ¿Qué habilidades estoy desarrollando? ¿Qué perspectivas estoy adquiriendo? ¿Qué profundidad de carácter estoy forjando? Porque si solo sobrevives, te quejas y esperas a que termine.
estás desperdiciando la escuela. Pero si observas, aprendes, creces y absorbes lecciones que solo ese entorno específico puede enseñar, te estás preparando. El encarcelamiento de José no fue un castigo divino, fue un curso de posgrado celestial. Y su situación actual puede ser precisamente eso. No un castigo, sino empoderamiento. No un abandono, sino un entrenamiento intensivo. No es el final de la historia, sino un capítulo necesario antes del clímax. Cuarta aplicación. Pon a prueba a las timeniausi. Personas antes de confiar plenamente, pero perdona cuando haya un arrepentimiento genuino. José no fue ingenuo al perdonar. No reveló su identidad de inmediato, ni abrazó a sus hermanos solo porque se presentaron necesitando ayuda. Los puso a prueba. Los puso en situaciones donde su carácter se revelaría. Creó oportunidades para que abandonaran a Benjamín como lo habían abandonado a él, para ver si habían cambiado. Y solo cuando vio que Judá estaba dispuesto a dar la vida por su hermano menor, solo cuando escuchó una genuina confesión de culpa entre ellos, solo cuando observó una verdadera transformación, José se reveló y restauró la relación. Esto no es falta de perdón, es sabiduría. Perdonar no significa confiar automáticamente en la persona que te lastimó. Significa liberar a la persona de la deuda emocional, pero no necesariamente de las consecuencias relacionales hasta que se demuestre un cambio. José perdonó en su corazón mucho antes de revelar su identidad, pero solo restableció la cercanía cuando vio evidencia de cambio. ¿Cuántos de nosotros pasamos por alto esto? Perdonamos y volvemos de inmediato a la dinámica que nos causó el dolor, solo para volver a ser heridos y confundidos. José te enseña, perdona siempre. Confía con sabiduría y restaura cuando haya un fruto genuino de arrepentimiento. No seas cínico, pensando que nadie cambia. Judá cambió radicalmente, pero tampoco seas ingenuo pensando que todos cambian. Pon a prueba, observa y dale tiempo y oportunidad para que tu carácter se manifieste antes de volver a mostrar vulnerabilidad. Quinta y quizás la más poderosa aplicación. Reinterpreta tu historia desde la perspectiva de un propósito mayor. José podría haber quedado atrapado en la narrativa de víctima. Fui traicionado, vendido, acusado falsamente, olvidado, me robaron la vida. Todo esto era cierto, pero José eligió una narrativa diferente. Dios me envió por delante para preservar la vida. No negó la maldad de sus hermanos, pero se negó a convertirla en el eje central de la historia. El eje central era el propósito divino que usaba incluso la maldad humana para cumplir un plan redentor. Y esto libera de forma radical. Mientras tu identidad esté ligada a la injusticia sufrida, sigues siendo prisionero incluso después de salir de prisión. Pero cuando puedes mirar la misma historia y ver que Dios estaba tejiendo algo más grande que tu dolor, algo tan grande que incluso el dolor se convirtió en una parte necesaria del proceso, eres libre, no libre de la memoria. José lo recordaba todo, no libre de la tristeza. José lloró varias veces recordando. Pero libérate de la prisión emocional de vivir definido por lo que te hicieron en lugar de por lo que Dios está haciendo a través de ti. Así que siéntate y reescribe tu historia, sin negar los hechos, sino cambiando las interpretaciones. Esa traición te enseñó discernimiento que te salvó de algo peor. Ese fracaso te humilló de una manera que te preparó para no desperdiciar el éxito. Esa pérdida te vació, creando espacio para algo mejor. Ese retraso desarrolló una paciencia que quienes tienen prisa nunca tienen. No llegas tarde, te están preparando. No te han olvidado, te están forjando. No estás perdiendo el tiempo, estás adquiriendo sabiduría que tiene un precio. Y ahora llegamos al punto más incómodo y necesario. Quizás estás en la época de espera precisamente porque Dios sabe que aún no estás listo para lo que pediste. José, a los 17 años, no estaba listo para gobernar Egipto, así de simple. Era inmaduro, insensible, arrogante, ingenuo. Los sueños eran reales, el destino era verdadero. Pero el muchacho no estuvo a la altura de la grandeza del llamado. Necesitaba ser quebrantado, humillado, refinado, madurado. Necesitaba aprender que el liderazgo no se trata de ser servido, sino de servir, que la autoridad sin carácter es tiranía, que la posición sin compasión es opresión, que el poder sin sabiduría es destrucción. Así que Dios te colocó en un proceso que dolería, perduraría y transformaría. Y tal vez, solo tal vez, estás justo ahí. Oraste por influencia, pero Dios está obrando integridad. Pediste una plataforma, pero Dios está construyendo profundidad. Quieres un micrófono, pero Dios está desarrollando un mensaje. Y hasta que tu ser interior coincida con el ser exterior que deseas, Dios, en su misericordia, retendrá el ascenso. Porque ascenderte demasiado pronto sería destruirte.
¿Alguna vez has visto a personas que lograron demasiado en poco tiempo? El matrimonio antes de la madurez emocional se convierte en un divorcio amargo. El dinero antes del carácter se convierte en corrupción y adicción. La fama antes de una identidad sólida se convierte en un colapso mental. Dios te ama demasiado como para darte lo que quieres cuando lo quieres, aunque eso te mate. Así que Él retiene, retrasa, frustra tus planes apresurados y piensas que es porque no te ama, cuando en realidad es precisamente porque te ama que no. Te da veneno envuelto en papel de regalo. José necesitó 13 años. Quizás tú necesites 5, o 10, o 2. No lo sé. Pero sí sé que si estás en una larga etapa de preparación, de puertas cerradas, de aparente silencio divino, de hacer todo bien y que nada cambie, podrías estar exactamente donde José estuvo entre los 17 y los 30, en la escuela del gobierno del reino, aprendiendo lecciones que ningún libro enseña ni ofrece atajos. Y la pregunta no es ¿cuándo terminará esto?, sino ¿en qué me estoy convirtiendo con esto? Porque cuando termine y terminará, necesitarás ser alguien diferente de quien eras al principio. El José que entró en prisión no fue capaz de irse al palacio, pero el José que salió de la prisión había sido tan transformado por el proceso que no solo fue capaz de entrar al palacio, sino que fue capaz de administrarlo con una sabiduría que impresionó incluso al faraón. La etapa lo transformó de un niño mimado a un hombre maduro, de un soñador ingenuo a Chin, un líder sabio, de alguien con potencial a alguien con el carácter para alcanzar ese potencial sin autodestruirse en el proceso. Y eso no sucede rápidamente. El verdadero crecimiento es lento, doloroso y frustrante. Pero es el único camino real y duradero. Hay una última capa en la historia de José que la mayoría de la gente pasa por alto, pero que es absolutamente crucial. José salvó no solo a su familia, sino a naciones enteras. Su preparación no fue solo para su propio beneficio, sino para la preservación de multitudes. Dios no te prepara solo para prosperar, te prepara para ser un canal de provisión para otros. José manejó la crisis para que millones no murieran de hambre. Las naciones acudieron a comprarle. Su familia fue sustentada. El pueblo de Israel fue preservado en Egipto hasta que fue lo suficientemente numeroso como para regresar a la tierra prometida generaciones después. Todo comenzó con un niño arrojado a una cisterna por sus hermanos. Pero Dios tomó esa injusticia y la sinatsia convirtió en el punto de inflexión que salvaría al mundo conocido de la época. Así que cuando estés en una época difícil y te preguntes ¿por qué a mí?, piensa, tal vez no se trata solo de ti. Tal vez Dios te esté preparando para hacer una respuesta a la oración de personas que aún no conoces. Tal vez la sabiduría que estás adquiriendo en el dolor consuele a cientos que pasarán por un dolor similar. Quizás la provisión que Dios te promete te permita proveer para otros. Quizás tu historia de superación inspire a alguien al borde del suicidio a intentarlo un día más. Quizás tu testimonio de fidelidad en la oscuridad despierte esperanza en alguien que se está rindiendo ante Dios. José no solo estaba preparado para ser rico y poderoso, estaba preparado para ser un salvador. Y tú también puedes estar preparado no solo para prosperar, sino para ser un instrumento de luz que salva vidas en la oscuridad de otros. Esperanza cuando a tu alrededor solo hay desesperación. La historia de José desmiente 3 mentiras mortales que nuestra cultura difunde. La primera es que una larga preparación es tiempo perdido. No lo es justo lo que necesitas. La segunda es que necesitas atajos, conexiones y suerte para llegar a donde necesitas estar. No es así. Necesitas carácter, fidelidad y el tiempo de Dios. La tercera es que si algo malo sucedió, Dios te abandonó. No lo hizo. Puede que esté usando lo que parece destrucción para construir algo más grande que aún no ves. José demuestra estas 3 verdades irrefutablemente. Tuvo la preparación más larga y dolorosa imaginable. No tomó atajos. Pasó por todas las experiencias posibles y sin embargo, o mejor dicho, precisamente por eso, llegó a donde Dios siempre lo planeó. No a pesar del sufrimiento, sino a través de él. No evitando el dolor, sino dejándose purificar por él. No tomando atajos, sino recorriendo el largo camino que construye una base que puede soportar el peso del destino. Así que aquí está el desafío final. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra la época en la que estás y comenzaras a cooperar con lo que Dios está haciendo en ella? ¿Qué pasaría si, en lugar de simplemente pedir ser liberado de la prisión, preguntaras qué deberías aprender mientras estás allí? ¿Qué pasaría si, en lugar de amargarte por la traición, buscaras el propósito mayor que podría entretejerse a través de ella?
¿Qué pasaría si, en lugar de quejarte por la demora, usaras el tiempo para hacerte digno del destino que te quejas que no ha llegado? José transformó una cisterna en una sala del trono al no negar la cisterna, sino al elegir la excelencia en ella hasta que el trono fuera inevitable. Transformó una prisión en un palacio al no esperar pasivamente, sino al servir activamente hasta que su carácter ya no pudiera ser ignorado. Transformó la traición de los hermanos en la salvación de las naciones al no vengarse, sino al perdonar y ver la mano de Dios en lo que las manos humanas han hecho mal. Y tú puedes hacer lo mismo. Tú, cisterna actual, tu lugar de rechazo, tu época de invisibilidad. Todo esto puede ser la matriz donde se gesta tu destino. Incómodo, estrecho, oscuro, pero necesario. Y cuando llegue el momento, y llegará, no saldrás de la misma manera que entraste. Saldrás transformado, preparado, capacitado, maduro, listo no solo para recibir lo que Dios prometió, sino para administrar sin desperdiciar, liderar sin oprimir, prosperar sin corromper, influir sin manipular. José pasó de ser un esclavo en 1100, bancarrota al segundo al mando de Egipto, porque cada temporada, cada injusticia, cada retraso, añadía otra capa de sabiduría, otra dimensión de carácter, otra lección de liderazgo que necesitaría cuando gobernara un imperio. Y cuando finalmente llegó allí, no llegó verde, inmaduro ni desprevenido, llegó listo, llegó probado, llegó aprobado en todos los niveles que la vida podía probar, y gobernó con una excelencia que hizo que incluso el faraón pagano reconociera que el Espíritu de Dios estaba dentro de él. Esto es lo que produce una larga preparación. No solo posición, sino competencia para honrar esa posición. No solo unción, sino carácter para llevar esa unción. No solo destino, sino madurez para cumplir el destino sin destruirte en el proceso. Así que, si estás en tu temporada de larga preparación, respira hondo y entiende. No estás atrasado, no estás olvidado, no estás perdiendo el tiempo. Estás exactamente donde necesitas estar. Aprendiendo exactamente lo que necesitas aprender, convirtiéndote exactamente en quien necesitas convertirte para hacer exactamente lo que Dios siempre quiso que hicieras. Y cuando llegue tu hora, y llegará, mirarás atrás y dirás, como lo hizo José: ellos planearon el mal, pero Dios planeó el bien para lograr lo que ahora está sucediendo, la preservación de muchas personas. Tu historia de dolor se convertirá en un testimonio de propósito. Tu temporada de oscuridad se convertirá en una plataforma de luz. Tu tiempo de olvido se convertirá en un momento de revelación. Y todo, absolutamente todo, tendrá sentido de una manera que nunca pudiste mientras estabas en medio del dolor. Confía en el proceso, mantente fiel, elige la excelencia, preserva la integridad y espera, porque una larga preparación no es tiempo perdido. Es exactamente lo que te transforma de alguien con grandes sueños en alguien capaz de alcanzarlos sin perder el rumbo. José lo demostró, y tú también lo demostrarás, porque la misma mano que sostuvo a José en la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel y en el palacio, te sostiene ahora mismo justo donde estás, preparándote para algo más grande de lo que tu mente actual puede concebir. Confía en esto, descansa en esto, vívelo, porque la historia de José no terminó con él. Continúa en cada uno que elige la fidelidad cuando sería más fácil rendirse, que mantiene su carácter cuando nadie los ve, que ve propósito donde otros solo ven tragedia. Esta puede ser, debe ser, tu historia también. Solo necesitas permanecer fiel en las sombras mientras Dios prepara a tu audiencia. Sigue sirviendo con excelencia donde nadie aplaude mientras Dios prepara tu escenario. Sigue confiando en lo invisible mientras Dios obra en lo imposible. Y cuando menos lo esperes, al igual que José, emergerás de las sombras a la luz, de los márgenes al centro, de la prisión al palacio. Y todo, absolutamente todo lo que parecía desperdiciado, se revelará como preparación esencial para el destino que siempre ha sido tuyo. Y sí, hoy tu alma clama, preguntando cuánto tiempo más. Si tu corazón está cansado de esperar, de confiar, de creer que algo cambiará, te recuerdo, José esperó 13 años. 13 años entre el sueño y su cumplimiento. 13 años sintiendo que Dios mintió. 13 años de hacer todo bien y nada mejoraba. Pero en el 30º día, cuando Faraón tuvo esos sueños, cuando el copero finalmente recordó, cuando José fue sacado de la prisión y presentado ante el rey, en cuestión de horas toda la narrativa cambió. Décadas de preparación convergieron en un solo día de ascenso. Años de fidelidad en el mundo oculto fueron recompensados con autoridad en el público. Temporadas de dolor anónimo transformadas en una plataforma de propósito visible. Y todo tuvo sentido.
No porque el dolor dejó de doler retroactivamente, sino porque el propósito se volvió tan claro, tan grande, tan necesario, que el dolor adquirió un significado que lo redimió. Así que agárrate fuerte. Tu día se acerca. Tu hora se estás preparando. Tu palacio se está construyendo mientras sirves fielmente en prisión. Y cuando llegue, y llegará, harás lo que hizo José. Llorarás recordando el camino recorrido. Perdonarás a quienes te hicieron daño porque comprenderás que Dios usó incluso el mal para prepararte para el bien. Y mirarás hacia adelante no con amargura por el pasado, sino con la sabiduría que solo un pasado difícil podría producir. Entonces serás peligroso. Entonces serás imparable. Entonces serás exactamente lo que Dios siempre vio cuando te miró. No solo alguien con potencial, sino alguien con carácter probado, fidelidad probada, sabiduría adquirida a través del sufrimiento, listo no solo para recibir bendiciones, sino para hacer bendiciones, no solo para tener mucho, sino para hacer mucho, no solo para llegar a la cima, sino para llevar a otros contigo. Esta es la historia de José, y por el amor de Dios, haz que también sea tu historia, porque el mundo se muere de hambre, literal y metafóricamente, y necesita personas que se prepararon en la escasez para gestionar en la abundancia, que se refinaron en la injusticia para liderar con justicia, que se quebraron por el dolor para tener compasión por los quebrantados. El mundo necesita más Josés, y quizás, solo quizás, seas uno de ellos. Ahora deja de quejarte de la temporada y empieza a extraer de ella todo lo que Dios ha puesto ahí para prepararte. Porque una larga preparación no es una pérdida de tiempo. Es la diferencia entre tener un destino y estar listo para él. Y José demostró que vale la pena cada lágrima, cada año, cada injusticia, cuando finalmente llegas a donde siempre perteneciste, no como llegaste antes, sino como fuiste transformado en el camino.